Bendiciones, hermanos. Les saludo en el nombre de Jesús, deseando lo mejor para ustedes. Quiero continuar hablándote de la fe. En el programa anterior te hablé que fe es creer que Dios existe. Ese es el fundamento. Y que la fe se produce dentro de nosotros como resultado de oír la palabra de Dios. Ahora, nosotros como cristianos no solamente creemos que Dios existe, sino que la fe es creerle a Dios. Oiga, primero es que Dios existe, ahí está Dios. Pero la segunda es creerle a Dios. Yo debo de creerle a Dios. No solamente que Dios existe, porque si tú le preguntas a la gente, a la mayoría de la gente, que si cree en Dios, ¿qué nos dice la mayoría? Oh, sí, yo creo que Dios existe, claro. Yo recuerdo en cierta oportunidad, estando predicando en la cárcel, pregunté que si creían que Dios existía. Y me dijeron, claro que existe. Y algunos hasta me dijeron, claro, Él me ayudó a matar esos. Y dicen la palabrota. Y tú vas a ver un bolo, tal vez que está de goma en la mañana, después de la parranda de la noche, y está vomitando y dice, ay, Dios mío, ayúdame. Él cree que Dios existe, pero su vida refleja que no le cree a Dios. Cuando estoy diciendo que no le cree a Dios, es que no cree lo que Dios dice. ¿Y cómo voy a creer lo que Dios dice? Bueno, a través de las Escrituras, de la Biblia. Nosotros sabemos, creemos, tenemos convicción de que la Biblia es la palabra de Dios. Allí está expresado lo que Dios quiere, lo que sus mandamientos, su pensamiento, su voluntad. Entonces, si yo leo la Biblia, a mí me toca dos cosas: creer lo que Dios dice, aunque muchas veces no lo entienda. Creerlo aunque no lo entienda, porque hay cosas que especialmente al principio de mi vida cristiana no voy a entenderlas. Pero la segunda cosa es obedecer a Dios. El propósito de las Escrituras es que tú creas. La Biblia dice, estas cosas se han escrito, o sea, las cosas que están en la Biblia, en San Juan 20:31, que para que vosotros creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo en su nombre tengamos vida eterna. O San Juan 3:36, que dice que el que cree ya tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en Dios, la ira de Dios está sobre él. Entonces yo debo de creer lo que Dios dice en la Biblia, pero el segundo paso es obedecerle. Yo voy a obedecer lo que Dios dice. Por ejemplo, en los primeros hombres de la Biblia tú vas a ver que dice que Dios le habló a Noé y le dijo, Noé, prepárate un arca. Y la razón es que va a venir un gran diluvio, va a llover tanto que todo ser viviente va a perecer. Yo voy a raer de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. ¿Y qué pasó con Noé? Noé le creyó a Dios, pero también le obedeció, al grado que Noé comenzó a trabajar. No fueron 5 o 10 ni 50 años siquiera los que trabajó. Prácticamente trabajó el siglo él y su familia. Incluso si tú lees, tú vas a ver que Dios no le dijo, mira Noé, aquí está una chequera para los gastos de la construcción del arca. No. Simplemente Dios le dijo cómo la hiciera y Noé tenía que ir a traer la madera, preparar la brea, los martillos, los clavos, todo. ¿Por qué? Porque él creyó que era cierto que Dios le había hablado. El caso de Abraham, dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu territorio, sal de tu familia, déjalo todo y vete a la tierra que yo te mostraré. Y dice la Biblia que Abraham
Salió de Ur de los Caldeos, dejando a su familia y se fue para donde iba, porque Dios ni le había dicho todavía. Dios ni le había dicho para dónde iba, simplemente yo te voy a mostrar el camino, Abraham. Y dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios, pero también le obedeció. Entonces nosotros como cristianos, nuestra fe debe estar basada en que le creemos a Dios. Y lo que yo voy a creer es lo que dice la Biblia. Yo sé que cuando yo leo la Biblia, cuando yo escucho lo que dice la Biblia, cuando escucho el Evangelio, tengo dos opciones: o creo o no creo, acepto lo que ella dice o lo rechazo. Dios me ha hecho con esa capacidad de creer en Él o no creer, de rechazar lo que Él me dice o aceptarlo. ¿Qué vas a hacer tú? Dios demanda que tú tengas fe. Otra vez, Marcos 11:22, que dice: tened fe en Dios. ¿Tú tienes fe en Dios? Pues entonces comienza a creer lo que Dios te dice a través de su palabra. Decir que crees en Dios, pero que rechazas la Biblia, no es consecuente, al contrario, ¿verdad? No es consecuente, porque si vas a creerle a Dios, es que no te va a hablar del cielo, especialmente al principio, sino que te va a hablar a través de su libro. Así que esta palabra va con el propósito de que en tu corazón se siembre fe.